¿Sí? Bueno, ahora sí, para no demorar y para ser puntuales, vamos a dar inicio a esta jornada. Agradecemos a todos y a todas. Buenas tardes a quienes están en Argentina, pero veo que hay muchas personas que también nos están siguiendo desde otra parte del mundo, así que buenas tardes y buenos días a quienes están desde Colombia. La verdad que es un poco raro empezar una jornada que nos está tratando por algo tan triste. Estamos acá, bueno, como todos sabemos, por esta guerra que está ocurriendo en estos momentos entre Rusia y Ucrania, este conflicto que para nosotros es inusual porque no lo hemos vivido, bueno, por lo menos en mi caso, no, gracias a Dios no lo he vivido nunca de cerca, así que también estamos acá para que el doctor Rodrigo Chávez Fierro, quien Cintia ya ahora desde el área de derechos humanos, que es palabra más que autorizada, va a presentarlo como corresponde, y muy amablemente, como siempre, se está dispuesto a explicarnos estos temas y hacer estos análisis geopolíticos tan interesantes y, bueno, tratar de comprender cuáles son las claves de este conflicto, que creo que, como a mí me pasa, les ha pasado a la gran mayoría, de un día nos despertamos viendo que Rusia ha invadido Ucrania, que no entendemos tampoco bien el trasfondo, que tampoco sabemos si es así, si ha sido tan rápido como lo hemos visto, o si es algo que se ha venido gestando desde hace muchísimos años. Y bueno, y por último también poder entender no solamente lo que está pasando, sino también qué es lo que va a venir para el futuro, para la posguerra, y cómo van a dar coletazos seguramente, cómo nos va a tocar a nosotros que estamos lejos, pero bueno, así que no queremos dejar de poder reflexionar y de poder entender estos temas desde el área de internacionalización de la Facultad de Derecho, desde el área de Derechos Humanos, también de la Secretaría de Extensión y Vinculación. Y bueno, en el nombre de toda la Facultad de Derecho, no queremos dejar de analizar estos temas. Y bueno, sin más, te doy la palabra, Cintia. Cintia, la doctora Cintia Vallardi Martínez, magíster Cintia Vallardi Martínez, directora del área de Derechos Humanos de la Facultad. Y todo tuyo, Cintia. Buenas tardes. Muchas gracias, Viviana. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, felicitaciones obviamente por la iniciativa. Creo que hace tiempo que veníamos viendo a Rodrigo dando, digamos, estos temas allá por sus pagos en la televisión y bueno, nos quedábamos con la gana de poder escucharlo acá en la Universidad Nacional de Cuyo y conocer su perspectiva y su formación, más que información sobre todo. Rodrigo, muchas gracias por estar una vez más acá en Cuyo, la universidad feliz de tenerte nuevamente, echando luz sobre estos acontecimientos. Por ahora ninguno muy feliz, ya te invitaremos a algún acontecimiento un poco más feliz, lo prometo. Pero bueno, muchas gracias por estar siempre ayudándonos y apoyándonos en esta iluminación realmente de conflictos tan complicados y que por ahí a uno las herramientas, los medios de información, con tanta información, en realidad por ahí lo que falta es la perspectiva o la formación general. Así que bueno, para presentarte y escucharte a ti, que es a lo que todos y todas hemos venido, primero que nada, Rodrigo Chávez Fierro es amigo de la casa y además es maestro en Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales por el Instituto Ortega y Gasset, maestro en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro, actualmente estudia también la maestría en Derecho Procesal Constitucional, se ha desempeñado en diversos cargos, tanto en instituciones gubernamentales como académicas, ha impartido ponencias en distintas universidades, tanto en México como en América Latina. Es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde es presidente de la Academia de Derecho Internacional, y además imparte numerosas materias en derechos fundamentales, teoría de los tratados internacionales y derecho internacional de los derechos humanos. Como decía, amigo de la casa, docente también ya de nuestra casa, porque nos ha acompañado en varias jornadas. Rodrigo, gracias nuevamente por aceptar esta convocatoria y somos todos oídos tuyos. Muchísimas gracias, Cintia. Una disculpa aquí por las cuestiones tecnológicas, pero creo que por ahí vamos llevando bien ya el tema. Las cosas buenas de la conectividad es que podemos estar en tiempo real saludándonos hasta allá, hasta Cuyo, desde acá, desde Querétaro, pero bueno, de repente falla un poquito la tecnología. La verdad es que yo soy encantado de estar en la universidad. Para mí, cada que me invitan a platicar, me llena de orgullo estar por
por allá en la universidad. Y bueno, toca ahora, dejamos el tema de Afganistán hace unos meses y ahora regresamos con el tema de Ucrania para explicar lo que está sucediendo. La idea de la metodología de la plática es, pues, hacer un resumen y dejar sobre la mesa, pues, algunos puntos principales para que de aquí en adelante, pues, cada quien quiera profundizar en los distintos puntos, ¿no? Haremos un breve recorrido histórico, los principales sucesos para entender el evento. Diremos algunas claves para el análisis a futuro y hablaremos sobre algunas cuestiones del derecho internacional que evidentemente está muy de boga en este momento, sobre qué reacción puede haber desde los distintos organismos internacionales que han tenido pronunciamientos al respecto. Justo ayer la propia Corte Internacional de Justicia ordenaba algunas medidas provisionales en el tema, entonces vamos a tratar de hacer un panorama general en esta hora y cuarto para poder dar paso a algunas preguntas, y si quieren que profundicemos en algunos temas lo podremos realizar. Bien, en la parte histórica, una de las cuestiones que el presidente Putin ha hablado es que en realidad no hay una división entre Ucrania y Rusia, que en realidad Ucrania y Rusia son un mismo pueblo. Sin embargo, históricamente esto ha sido distinto, ¿no? Incluso se habla que Kiev como ciudad fue mucho antes que Moscú y que hay en realidad una distinción cultural entre ucranianos y rusos. Obviamente durante el Imperio Soviético y luego durante la Unión Soviética, Ucrania junto con otras repúblicas o países como Lituania, Letonia, Estonia y otra serie de países, pues formaron parte de un estado, del Estado soviético, y después del colapso de la Unión Soviética, que para el presidente Putin ha sido lo cataloga como el hecho geopolítico más importante del siglo XX, para entender un poco la visión del presidente Putin. Estas repúblicas pues ya comenzaron su propia vida de alguna forma independiente. Algunas repúblicas han podido tener ya un acercamiento mayor a Occidente, particularmente el caso de Lituania, Letonia y Estonia, que esos países ya forman parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte, de la OTAN, que ahorita iremos explicando algunos temas importantes de por qué esos países, que aunque ya son en repúblicas soviéticas, ya forman parte de la OTAN, y lo que significa esto, pertenecer ya a la OTAN en este conflicto. Ucrania no. Ucrania, además, por la cercanía que tiene con Moscú, directamente con la capital, no está tan alejado, digamos, las fronteras ucranianas con la ciudad de Moscú, a diferencia de otras repúblicas soviéticas. Pues Ucrania sí lo considera el presidente Putin como este término que se utiliza en algunas formas medio despectivamente como estados colchón, como estados en el que separamos a la potencia de sus rivales, ¿no? Entendido que para el presidente Putin la OTAN y la Unión Europea los considera como rivales. Entonces, en la medida que tenga estados intermedios que alejen de sus fronteras al que considere su rival, pues considera que esos estados son, insisto, una especie de estado colchón. La siguiente cuestión importante fue en 2014. En 2014 había un presidente, digamos, prorruso, por mencionarlo de esta forma. Se había hecho en primer lugar la posibilidad o la discusión del ingreso de Ucrania a la Unión Europea. El presidente Putin pues mueve sus hilos ahí en Ucrania, cambia la postura el presidente ucraniano, y ante esta cuestión, ante este cambio de postura en 2014, comienzan una serie de manifestaciones importantes en Ucrania, y esto ocasiona que pues, el presidente ucraniano salga del poder y, digamos, triunfe de alguna forma este movimiento social. La respuesta de Putin ante esta cuestión y la amenaza que él advertía de que posiblemente Ucrania ingresara a la Unión Europea u otros organismos occidentales, su reacción fue anexarse a la península de Crimea, que hasta 2014 formaba parte del territorio ucraniano, porque Crimea le representa a Rusia
un factor geopolítico muy importante porque son el puerto de Sebastopol, permite que Rusia pueda tener unos puertos libres de hielo todo el año. Este es un tema importante para Rusia porque muchos de sus puertos, varios meses están congelados, otros pueden representar inconvenientes para la navegación, pero tener el control o la presencia en Crimea o el control de Crimea permite al presidente, a Rusia tener, digamos, un puerto libre de hielo todo el año y una presencia importante en el mar Báltico y el acceso al mar, evidentemente al mar Mediterráneo, un acceso pues, más rápido hacia Siria, por ejemplo, que es una aliada importante de Rusia, y por eso el tema de Crimea era muy importante para el presidente Putin, y lo que se hizo fue invadir Crimea y arrebatarles Crimea a los ucranianos en 2014. Entonces, en un resumen, ¿no? Obviamente las cuestiones son mucho más complejas, la idea es solamente ofrecer pues, unas pinceladas, ¿no? de algunos datos para entender el conflicto. En el tema de Crimea es importante porque en el 2014 el ejército ruso se anexó Crimea prácticamente sin ninguna oposición del ejército ucraniano. Esto es importante porque probablemente Putin pensaba que esta operación militar, que así le llama una operación especial militar, no, obviamente quiere utilizar términos que no son guerra, que no sean otras cuestiones para siempre justificarse dentro del derecho internacional. Pero hoy pensaba tal vez el presidente Putin que iba a poder lograr un control de Crimea, de Ucrania, tan sencillo como fue el control de Crimea en 2014, que digamos se les arrebató de facto, y comenzó también Rusia a apoyar en la región de Donbass, que está pegada a Rusia, a una serie de movimientos separatistas o prorrusos en la región, que llevó también a una guerra importante. Incluso uno de los hechos más lamentables fue el derribo de un avión de Malaysia Airlines que iba sobrevolando por la zona. Y bueno, se lograron, después de varias muertes entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos, unos acuerdos, ¿no? un cese al fuego, unos acuerdos de Minsk, que se le llamaron, para tratar de alguna forma de poder resolver ese conflicto en 2014. Siguieron los acontecimientos, llegaron nuevos políticos a Ucrania y volvió esta discusión en Ucrania sobre el derecho soberano que tienen ellos de poder formar parte de las organizaciones internacionales que consideren, particularmente la Unión Europea y sobre todo la OTAN. Y aquí es donde hay que empezar a explicar brevemente las características de algunas organizaciones internacionales, porque hay una gran variedad de organizaciones y de órganos al interior de estas organizaciones, concretamente el Consejo en Naciones Unidas, que explicaremos lo que han dicho. La Organización del Tratado Atlántico Norte es una organización militar, surgió después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, en respuesta a esta alianza que apoyaba a la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, y el objetivo es precisamente una alianza militar conformada por países europeos y por Canadá y Estados Unidos. Y dentro del tratado que crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, hay un artículo muy importante que es el artículo 5 de este tratado, que es el que habla sobre una defensa colectiva. Los estados que pertenecen a la OTAN tienen, digamos, la obligación o el derecho, dependiendo el caso, de que cuando un estado tercero te invada, existe la obligación de todos los estados de la OTAN de salir a tu defensa, ¿no? Es decir, si hay un ataque en contra de Polonia, existe una obligación de todos los estados miembros de la OTAN de apoyar a Polonia en contra del estado que lo quiera atacar. Esta es una cuestión muy importante porque si analizamos lo que ha dicho el presidente Biden desde el SOTU, desde el discurso de la Unión hace un par de semanas, en el que frente al Congreso estadounidense señaló con claridad que iban a defender cualquier centímetro del territorio de los estados de la OTAN, ¿ok?
esto es importante porque luego vimos también, se fijan, todo es importante, vimos unos misiles que cayeron cerca de territorio de Polonia hace un par de días, entonces vamos a explicar estas cuestiones. La idea de la pertenencia de Ucrania a la OTAN, pues sí despertó, ¿no?, una reacción por parte del presidente Putin, en el sentido de que no quería de ninguna forma que Ucrania formara parte de la OTAN, porque consideraba que eso afectaba lo que consideraba la seguridad del Estado ruso, y que no iba a permitir que esto pudiera suceder, porque tenía miedo de que en Ucrania pues le colocaran algunos misiles, ¿no?, algunos escudos antimisiles cercanos al territorio ruso. Entonces, esta, digamos, fue la primera justificación que el presidente Putin ha establecido sobre esta invasión, porque considera que un posible ingreso de Ucrania a la OTAN lo consideraba una cuestión contraria a su seguridad. Y aquí es donde viene un término muy complejo dentro del derecho internacional, que pues, se adoptó desde las guerras que jugó Estados Unidos en Afganistán y en Irak, que es el complejo tema o término de la legítima defensa preventiva, ¿no? Y esta es una cuestión muy compleja, porque la legítima defensa, si es, ustedes saben, es uno de los dos justificaciones que se puede tener para un uso de la fuerza conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Uno es con la autorización del Consejo de Seguridad y el otro es en legítima defensa. Pero ya el tema de legítima defensa preventiva, pues parecería que puede darse más como una justificación para una invasión que como tal para una legítima defensa preventiva. Entonces, digamos, esto es parte de las justificaciones que el presidente Putin tiene para poder invadir Ucrania, pero después ha quedado claro que no han sido suficientes estas justificaciones, y en las últimas semanas o ya meses se han dado algunas otras explicaciones o intentos de justificar esta invasión. El presidente Putin ha establecido también que en la región de Donbass, donde hay, insisto, muchos habitantes que se identifican como rusos, señala que Ucrania está cometiendo actos de genocidio en esa zona, en la región de Donbass, en contra de estos personas que se identifican como rusos, y que por eso los está obligando a invadir Ucrania para defender a estas personas de estos supuestos actos de genocidio que estaría cometiendo Ucrania. Este argumento es importante porque la profesora Casilda Rueda, en una magnífica explicación hace unos días en la Universidad de Sevilla, explicaba que esta cuestión es el argumento que toma Ucrania para acudir ante la Corte Internacional de Justicia. Ucrania, el argumento que plantea ante la Corte Internacional de Justicia, tomando como base para la actuación de la Corte el convenio en contra del genocidio, es que le pide a la Corte que envíe a quien tenga que enviar para que se demuestre que Ucrania no está llevando a cabo actos de genocidio en contra de los rusos que se encuentran en la región de Donbass. ¿Para qué? Pues para quitar esta justificación del presidente Putin de querer invadir Ucrania, ¿no? Lo comento para que podamos entender, digamos, la estrategia legal que siguió Ucrania ante la Corte Internacional de Justicia, y por eso el tratado y el nombre que ya está tomando el caso es precisamente sobre la Convención de Genocidio. El siguiente argumento, el siguiente casus belli que el presidente Putin también ha señalado sobre el por qué tiene que invadir Ucrania, es porque considera que los líderes políticos ucranianos son pronazis, ¿no? Y esto ha saltado mucho porque el presidente Zelensky pues es judío, ¿no? Entonces como que pues, sostener que hay judíos pronazis, bueno, en fin, pero utiliza este término, incluso hablaba en sus discursos del día de la invasión, que el presidente Putin buscaba la desmilitarización de Ucrania
y la desnazificación, ¿no? Estos términos que utiliza el presidente Putin para justificar el por qué está invadiendo Ucrania, ¿no? Para lograr una desnazificación de las élites políticas ucranianas. Y hace unos días ya se comenzaba otro rumor, otra causa que Rusia está invocando, que es que la existencia de armas biológicas en Ucrania, ¿no? Que aquí nos retrotrae esto a 2003 con el tema de Irak, pero bueno, ya también comienza a salir este tema de las armas biológicas, químicas, que hablaremos un poco más adelante. Esto, digamos, es algunas de las, para explicar un poco lo que llevó a Rusia a invadir Ucrania, es porque sobre todo no quiere que Ucrania forme parte de las organizaciones occidentales, particularmente la OTAN y la Unión Europea, porque considera que Ucrania es su estado colchón y quiere tener un control de lo que sucede en Ucrania para, digamos, sentirse protegido y alejar lo más que pueda, digamos, al que considera su enemigo. Esto, insisto, son explicaciones de por qué tal vez el presidente Putin realizó estas invasiones, pero en ningún momento es una justificación. Esto debe quedar muy claro porque lamentablemente estamos viendo ya la pérdida de vidas de población civil, de niños, en los que obviamente no hay justificación alguna para tratar de defender, ¿no? Este acto de agresión, que así hay que llamarle en toda la expresión de la palabra, ¿no? Es un acto de agresión por parte de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, esos, digamos, fueron los motivos por los cuales se entiende que Rusia llevó a cabo esta acción militar. Ahora, ¿qué ha pasado en estas semanas? Les decía, probablemente Rusia pensaba que iba a tomar el territorio ucraniano tal vez en 48, 72 horas, como fue arrebatarle Crimea en 2014. Lo cierto es que de 2014 los ucranianos se han estado preparando para esta cuestión, han de alguna forma identificado que esto podía presentarse en un futuro, y estamos viendo cómo el ejército ucraniano y también pues los voluntarios que se ofrecen a pelear en el ejército están dando una defensa más férrea de lo que consideraba tal vez el presidente Putin que se iban a enfrentar. Es decir, le está tardando un poco más probablemente de lo considerado al presidente Putin el tomar control de Ucrania, ¿no? Estamos viendo un liderazgo importante del presidente Zelensky, que incluso hace un par de semanas se le había ofrecido a Estados Unidos abandonar el territorio ucraniano. Él decide quedarse. Ayer, en un discurso muy emotivo al Congreso estadounidense, se presenta ya como lo ha hecho en varios órganos internacionales, con un liderazgo importante, y ha logrado un apoyo internacional a Ucrania. Probablemente ese también era un tema de cálculo que tal vez no consideraba Rusia que iba a haber, y tal vez pensaba que Zelensky iba a huir a las 24 horas de la invasión, pero pues sigue ahí en Ucrania, sigue haciendo presión internacional para lograr mayor apoyo para pelear esta guerra. Entonces, está tomando un poco más de tiempo a lo que el presidente Putin podría esperar. También comienza a haber ahí un factor climático interesante, que es ya en Ucrania estamos pronto a que termine el invierno, ¿no? Bueno, en esta parte del mundo, pues, sé que allá las cosas se mueven distinto, ¿no? Está por terminar el invierno y comienza a descongelarse la nieve sobre el territorio ucraniano, y esto está haciendo un poco que se empantanen los tanques en el territorio ucraniano, que es de tierra muy fértil. Ahorita comentaremos la parte alimentaria, y luego también estamos viendo cómo hay algunas imágenes sobre que hasta los granjeros ucranianos han robado tanques, ¿no? Que se quedan allá negados, que huyen los soldados y se los terminan robando prácticamente con sus tractores. Ahora, ¿en qué estamos ahorita en este momento? Ucrania ha estado solicitando, la principal exigencia del presidente Zelensky en este momento es que se declare
no-fly zone, una zona de exclusión aérea en Ucrania, similar a la que se estableció en Libia. En Libia, durante la primavera árabe, cuando el presidente Gaddafi ya se ve acorralado, comienza a utilizar su fuerza aérea para bombardear a su población, y las Naciones Unidas ordena, ¿no?, una zona de exclusión aérea que le encarga esa misión a la OTAN, y eso fue un cambio en el conflicto en Libia, en el momento en que se establece esta prohibición de que aviones militares vuelen, y que aviones de la OTAN prohibían el sobrevuelo de aeronaves libias. Fue un cambio importante en el conflicto porque Gaddafi ya tenía prácticamente acorralados a los rebeldes. Cuando se hace esta zona de exclusión aérea, es un cambio importante en el conflicto que termina con la muerte del propio Gaddafi. Entonces, Ucrania está pidiendo esta cuestión, pero es muy difícil que esto se vaya a dar, por lo menos con la información que tenemos al 17 de marzo. ¿Por qué? Porque pedir una zona de exclusión aérea significa que participen ya aviones o soldados de la OTAN en esta guerra. Con la información que tenemos hasta ahorita, esta guerra solamente la van a pelear los soldados ucranianos, con todo el apoyo de Occidente, que se les va a enviar armas, se les va a enviar ayuda humanitaria, pero no va a haber hasta este momento soldados de la OTAN peleando en territorio ucraniano directamente en contra de los rusos. Entonces, si recuerdan las primeras noticias que llegaron de esta invasión, fue el envío de misiles para destruir los aeropuertos, precisamente para minar la posible respuesta aérea del ejército ucraniano. Entonces, esto es difícil, el que se establezca la zona de exclusión aérea en Ucrania, para evitar que los aviones rusos sobrevuelen y ataquen a instalaciones ucranianas, o también para tratar de cortar el envío de misiles, porque puede haber un enfrentamiento directo entre soldados de la OTAN y aviones soviéticos, y porque también muchos de los misiles que están impactando en Ucrania luego se envían desde el territorio ruso. Entonces, atacar esta artillería que se encuentra en territorio ruso ya, digamos, escalaría el conflicto, ¿no? Aquí lo que se está buscando es que este conflicto no escale. ¿Y cómo puede escalar este conflicto? Pues primero que Rusia quiera seguir esta andanada en contra de otros estados como Lituania, Letonia, Estonia, que sí formen parte de la OTAN, y que obligue una respuesta, ¿no? Que veamos una participación directa de soldados de la OTAN en el conflicto, ¿no? El que se empiecen a utilizar armas de destrucción masiva en el conflicto. Es decir, son cuestiones que son estas líneas rojas, que ya Washington tampoco quiere utilizar el término de líneas rojas, porque siempre tiene que haber una respuesta cuando un estado rebasa una línea roja, que sería pues utilizar armas químicas, armas nucleares, en fin. Entonces, esto es lo que puede hacer que el conflicto escale. Y por eso quiero explicar algunos puntos importantes sobre derecho internacional humanitario, porque hace un par de semanas, tal vez si siguieron la noticia, la comunidad internacional muy preocupada porque había habido un impacto de un misil en una planta nuclear de Ucrania, y esto luego los medios de comunicación pues tratan de alarmar un poquito más para generar notas, y ya se hablaba del futuro Chernobyl, y que Rusia está atacando plantas nucleares. Aquí es importante que recordemos que dentro del derecho internacional hay un área que es el derecho internacional humanitario. Siempre que explicamos el derecho internacional humanitario, siempre me dicen, a ver, en la guerra y en el aborto se vale, ¿y cómo va usted a creer que dentro del conflicto armado se van a respetar las normas? Bueno, la comunidad internacional, después de hace muchas décadas, se ha dado una serie de normas para, de alguna forma, y lo pongo entrecomillado, humanizar la guerra, ¿no? Si se puede hablar de humanizar la guerra, pero se ha creado lo que es el derecho internacional humanitario, que son los 4 convenios de Ginebra del 49 y 2 protocolos adicionales. Para no entrarnos mucho en el tema de los convenios,
porque además los convenios pues, no pueden prever todos los avances tecnológicos que pueda haber en el armamento, ¿no? Evidentemente no se consideraban en el 70 el uso de drones y cosas por el estilo, pero en el derecho internacional humanitario podemos encontrar dos principios que nos pueden ayudar un poco a entender el límite que puede tener el ejército ruso en este conflicto. ¿Cuáles son estos dos principios del derecho internacional humanitario? Uno es el principio de discriminación y el otro es el principio de proporcionalidad. El principio de discriminación demanda que se distinga entre combatientes y población civil, y demanda que se distinga entre objetivos militares y bienes civiles protegidos. Este término de objetivos militares es importante entenderlo porque el presidente Putin dice que se han estado atacando únicamente objetivos militares, a pesar de que estamos viendo que se bombardean edificios, ¿no? Entonces, esta distinción es importante para tratar de entender también el lenguaje y la retórica que se está utilizando. Entonces, el principio de discriminación te dice, por un lado, se tiene que distinguir entre combatientes y población civil, ¿no? A los combatientes se les puede atacar, población civil se le trata de proteger, aunque se entiende, lamentablemente, este uso de un término que no gusta nada, el de los daños colaterales, ¿no? Pero se entiende que hay que, en la medida posible, distinguir entre combatientes y población civil. En las guerras de hace 200 años era fácil distinguir porque las batallas se realizaban en campos de batalla, ¿no? Hoy en día las guerras se sitúan sobre todo en las ciudades y entonces es más complicado que los ejércitos puedan cumplir con este principio de distinguir entre combatientes y población civil. Y la otra parte del principio es entre objetivos militares y bienes civiles que cuentan con una protección especial. ¿Cuáles son los bienes civiles que cuentan con una protección especial? Primero, los bienes necesarios para la supervivencia de las personas, es decir, no se pueden atacar depósitos de agua, depósitos de granos, o sea, no se pueden hacer unas estrategias para matar de hambre a la población. Esto que antes se conocía como el estado de sitio, ¿no? En el que lo que hacías era matar de hambre a la población. Bueno, esos métodos de combate no están permitidos y no se pueden destruir este tipo de bienes. Los otros tipos de bienes que no se pueden destruir son los bienes culturales, tanto destruirlos como sustraerlos ilegalmente. Y un tercer tipo de bienes que están especialmente protegidos por el derecho internacional humanitario son los bienes cuya destrucción podrían ocasionar la liberación de grandes fuerzas. Entiéndase, la destrucción de una presa o la destrucción de una planta nuclear. Entonces, dentro del derecho internacional humanitario está expresamente prohibido que se ataque como un objetivo militar, que se ataque una planta nuclear. Yo sé que cuando veíamos las notas de que había un incendio en la planta nuclear, pues ya todo el mundo se empezaba a poner muy nervioso, pensando que iba a ser un ataque de Rusia a la planta nuclear, pero esto está prohibido en el derecho internacional humanitario. Probablemente, ¿qué fue lo que sucedió? Que ha sido un tema de preocupación desde el inicio del conflicto, puede ser la falta de pericia que puede tener el ejército ruso, ¿no? O sea, ustedes van en un tanque, por ejemplo, estás en plena batalla y pues de repente, ¿no? Se te mueve, ¿no? el cañón o algo y puedes tú tal vez lanzar una artillería pues en una dirección o con una distancia diferente a la que era tu objetivo y golpear, digamos, accidentalmente este tipo de instalaciones. O lo que puede llegar a suceder, porque también vimos la semana pasada que sí se bombardeó una base militar en territorio ucraniano, pero muy cercano a Polonia, ¿no? Ya estaba prácticamente a 15 kilómetros de la frontera con Polonia. Entonces, puede darse tal vez que en algún momento podamos ver un impacto de una artillería o de un misil en territorio de Polonia, pero que eso no active necesariamente ya la participación de la OTAN directo en el conflicto, ¿no? Esto lo digo para tratar luego de no caer en desinformación, porque ya algunos medios acá en México hablaban de que ya habían subido los niveles de radiación de la planta, en fin. El órgano internacional de la Agencia Internacional de Energía Atómica en todo momento estuvo informando que no hubo aumentos en la radiación de esta planta nuclear.
que no es poca cosa porque es la planta nuclear más grande de Europa, ¿no? Y aparte en Ucrania está Chernobyl, en fin, no queremos tener esta remembranza de lo que fue una planta, la destrucción de una planta nuclear. Bueno, esta parte del derecho internacional humanitario, insisto, bueno, falta explicar el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad lo que dice es que en los ataques no puedes ocasionar mayores daños que el objetivo militar planteado te dé. Es decir, que tú digas, oye, maté a 200 civiles ucranianos. Oye, ¿y con eso ya acabó la guerra? No, maté a 200 civiles y solamente avancé 2 kilómetros mis tanques, ¿no? O sea, no hay una proporcionalidad entre el daño causado y la ventaja militar obtenida. Entonces, y aquí esta cuestión del daño causado es donde también podemos hablar de toda la provisión de armas químicas. El tema de las armas de destrucción masiva se agrupan, las armas nucleares, las químicas y las bacteriológicas, ¿no? En este sentido, las químicas y las bacteriológicas, por el daño innecesario que provocan, están prohibidas por el derecho internacional. Son armas que algunas personas mueren inmediatamente por la explosión de estas armas, pero aquellos que luego estén expuestos pueden estar sufriendo 24, 48 horas por la reacción que provocan el contacto de estas armas con su cuerpo y morir, ¿no?, 2 días después con sufrimientos innecesarios. Entonces, esta parte de los sufrimientos innecesarios, evidentemente el derecho internacional humanitario es lo que trata de proteger, y aquí es donde se puede hablar un poco de los llamados crímenes de guerra, ¿no? Crímenes de guerra sería incumplir este tipo de normas de derecho internacional humanitario, ¿no? Insisto, nada más para ir dando algunas pinceladas. Podemos abrir un espacio de preguntas más adelante. ¿Qué otros aspectos geopolíticos son importantes? China, ¿no? Todo el mundo dice, oye, China, ¿qué va a pasar con este aliado? Hubo una reunión del presidente Putin con Xi Jinping unos días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno en China, y hay que entender que tampoco es que China sea un aliado en todo momento de Rusia, ¿no? Obviamente comparten intereses geopolíticos similares, pero tampoco es que haya una hermandad y un acompañamiento en todo lo que China va a hacer respecto de Rusia. Lo vimos en la votación al interior del Consejo de Seguridad, en el que hubo una abstención de China. No hubo un voto en contra como fue el de Rusia, un veto, sino hubo una abstención. ¿Cuál es el interés principal de China? El interés principal de China es que esto se resuelva lo antes posible. China quiere que el comercio internacional vuelva a establecerse lo antes posible, y también hay que entender una cosa, precisamente en el comercio internacional, las exportaciones de China a Rusia representan únicamente el 2%, y que además con todas las sanciones, pues el potencial económico ruso se ha disminuido. Mientras que las exportaciones a la Unión Europea y Estados Unidos le representan a China el 32%. Entonces, China también China la única opción, las acciones que va a tomar va a ser únicamente que sepa que le van a beneficiar en su propio interés. Porque si China tiene una participación en el conflicto, puede ser merecedor de las sanciones de Occidente, y obviamente eso no es algo que China pueda estar interesado en tratar de ayudar a Rusia, pero sufrir el tema de sanciones económicas que puedan afectar su economía. Vamos con el tema de las sanciones, que esta ha sido la respuesta de Occidente a la invasión de Ucrania. El tema de las sanciones también es una cuestión compleja. Inicia el conflicto y se anuncian una serie de sanciones. Hemos tenido antecedentes de sanciones que han sido un fracaso. Por ejemplo, las sanciones que la comunidad internacional puso sobre el régimen de Saddam Hussein después de la Primera Guerra del Golfo, fue atroz para la población civil. O sea, al final, a los que se castigaron fue a la población de Irak, no a las élites. Por eso, si se fijan ahorita de estos aprendizajes, las sanciones van dirigidas sobre todo a las élites, van dirigidas a los oligarcas, al propio presidente Putin,
para tratar de presionar a las autoridades rusas sin afectar a la población civil a gran escala, digamos, ¿no? Embargos de alimentos y ese tipo de cuestiones como luego antes se hacía. El tema de las sanciones es que si tú pones unas sanciones y esas sanciones no disuaden al actor que está invadiendo, pues termina siendo fortalecido, ¿no? Es decir, mira, me pusiste sanciones y de todos modos sigo como si nada. Y luego las sanciones, pues también tienes que guardarte algunas en caso de que se rebasen algunas líneas rojas más adelante. Hemos visto ya sanciones importantes respecto de el congelamiento de activos y de reservas rusas en el exterior, el bloquear parte del acceso de Rusia al mercado financiero por medio del bloqueo del mecanismo SWIFT, pero no de todos los bancos. Los bancos que tienen que ver con el intercambio de la compraventa de gas y petróleo rusos, esos no han sido bloqueados porque también se quiere evitar que estas sanciones tengan un efecto boomerang, ¿no? Es decir, que golpeen a Rusia, pero luego de regreso golpeen también la economía europea, ¿no? Por eso también la cuestión del gas y el petróleo, todavía, por lo menos, la Unión Europa no toma esta sanción. Estados Unidos sí lo ha hecho, y seguramente puede haber sanciones adicionales en caso de que esta cuestión, de que este tema puede escalar un poco más. Son sanciones que ya han tenido un impacto muy importante. El rublo se ha devaluado como el 50%, el mercado de Moscú no estaba en operaciones, ya se ha resentido, ¿no? Digamos, en la economía. Este mes creo que Rusia pudo pagar los intereses de sus deudas, pero habrá que ver el siguiente mes si no puede caer en ciertos impagos. En fin, se han tenido una cuestión importante. Otra cuestión que el presidente Putin no calculaba, además de la férrea defensa que el ejército ucraniano ha tenido, es la unidad que ha tenido Occidente para apoyar a Ucrania. Ha logrado que haya una mayor simpatía por la pertenencia a la OTAN, ha logrado una Unión Europea más unida, ha logrado que Alemania incremente su presupuesto militar, ¿no? algo que también es a considerar. Y esta unión de Occidente apoyando a Ucrania probablemente no era algo que el presidente Putin pensaba que se iba a dar, y es algo que le puede jugar en contra más adelante, lograr esta unión de Occidente después de esta invasión, cuando obviamente el propósito de Putin siempre había sido atacar o tratar de separar la Unión Europea, pues para tener mejores lugares de negociación en lo individual que en lo colectivo. Bien, ¿cuáles son la participación que han tenido los organismos internacionales en este sentido? Para ya ir, todavía son varias cuestiones que hay que comentar aquí, pero para poder dejar paso a algunas preguntas que se pueda tener. Hay un mar de organizaciones internacionales y ya hemos explicado algunas, ¿no? La OTAN, organización militar con la participación de Estados Unidos, de Canadá, y está la discusión si hay nuevos estados que puedan ingresar a la OTAN, como Finlandia, que no lo ha hecho, pero que ya lo considera, que también hace frontera con Rusia, y que Putin también ha hecho estas declaraciones de que no se les ocurre ingresar también a estos otros países a la OTAN, ¿no? Son cuestiones para analizar, cuestiones que puede haber más adelante. ¿Qué sucede si nuevos estados cercanos a Rusia deciden ingresar a la OTAN y cuál sería la reacción de Rusia? De momento, el presidente Zelensky ya dijo que queda claro que Ucrania no iba a poder formar parte de la OTAN. Esta declaración me parece que es importante, pero sigue el conflicto. ¿Qué reacciones ha habido también? La Unión Europea, el presidente Zelensky ha solicitado el ingreso a la Unión Europea. Sin embargo, no hay un proceso express como él quería que se diera. Para ingresar a la Unión Europea se necesita el voto unánime de los 27 estados, ¿no? Y no puede ser un proceso express, pero la Unión Europea ha sancionado a Rusia con una serie de baterías económicas importantes. Tenemos el Consejo de Europa,
que el Consejo de Europa, digamos, es el que es el similar a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Del Consejo de Europa ya se le acaba de expulsar a Rusia, y dentro del Consejo de Europa está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también había ya solicitado algunas medidas provisionales para el cese de las hostilidades, y ya están llegando algunos casos individuales de ucranianos al Tribunal Europeo. Habrá que ver, ¿no?, si estos casos, cómo se pueden desenvolver más adelante, pero lo importante es que ya se dio el tema de la expulsión de Rusia del Consejo de Europa, aunque Rusia ya había anunciado su intención de salirse de esta organización internacional. Dentro de la Organización de Naciones Unidas, ¿cuál es la reflexión que hay que hacer aquí? Porque luego se dice que Naciones Unidas no sirve, y esto me parece que es importante decir que no es así. El andamiaje institucional de la Organización de las Naciones Unidas lo hicieron los estados. O sea, Naciones Unidas no vinieron y lo hicieron las ONGs o las personas, no. Fueron los estados, atendiendo a las condiciones que había después de la Segunda Guerra Mundial, sobre la construcción de la forma como iba a estar establecida la Organización de Naciones Unidas, y se estableció que dentro de Naciones Unidas el órgano que iba a tener la competencia sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional era el Consejo de Seguridad. Y se estableció que dentro del Consejo de Seguridad iban a haber 5 miembros con derecho de veto: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Y que si alguno de esos estados vetaba una resolución, esa resolución no pasaba. Entonces, justo además la invasión fue en el momento en que Rusia presidía el Consejo de Seguridad, ¿no? Además, para cuestión anecdótica. Y evidentemente el Consejo de Seguridad quiso adoptar una resolución condenando a Rusia, y esta resolución evidentemente fue vetada por Rusia, y no se pudo adoptar una resolución condenando a Rusia. El tema pasa a la Asamblea General por medio de una resolución muy polémica, que es la resolución Unión Pro Paz, que se había adoptado hace ya muchas décadas por parte de la Asamblea General, en la cual se establecía que en caso de que algún asunto que tuviera que ver con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional estuviera bloqueado en el Consejo de Seguridad por el veto de alguno de los miembros permanentes, la Asamblea General podría conocer del tema. Esta ha sido una resolución muy polémica, en la cual se han adoptado resoluciones, pero nunca se ha utilizado o nunca se ha aprobado, que es lo más polémico de esa resolución, medidas coercitivas, porque se consideraría que esto sí podría ser un acto ultra vires, un acto de que la Asamblea General podría actuar más allá de sus funciones. En esta ocasión se adopta una resolución, pero obviamente no se adoptan medidas de carácter coercitivo, pero sí se adopta una resolución. Pero hay que recordar que las resoluciones de la Asamblea General no son obligatorias. No son obligatorias. El Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano subsidiario también de la Asamblea General, ha adoptado también resoluciones condenando a la invasión de Rusia a Ucrania, ordenando que se haga una misión de investigación para el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Ucrania. En Corte Internacional de Justicia, que es otro órgano de Naciones Unidas, a los pocos días Ucrania presenta una demanda en contra de Rusia, solicita medidas provisionales, mismas que fueron aprobadas el día de ayer. Sin embargo, aquí tenemos pues malos antecedentes sobre, aunque se supone que son obligatorias estas medidas provisionales, tenemos malos antecedentes sobre el no cumplimiento de estas medidas por parte de miembros del Consejo de Seguridad. En el caso Lagrand y en el caso Avena, que es un tema que tiene que ver con México, pues Estados Unidos no cumplió con ni con las medidas provisionales ni con la sentencia, ¿no? ¿Cuál es el problema? En Corte Internacional de Justicia, que además Rusia no está compareciendo, pero eso no es impedimento que se siga conociendo, de que en caso que se dé un incumplimiento de una sentencia o de resoluciones de Corte Internacional de Justicia, el tema pasa al Consejo de Seguridad para que el Consejo de Seguridad adopte medidas. Y ahí nuevamente tenemos el bloqueo que Rusia evidentemente puede ejercer al interior del Consejo de Seguridad para que no se adopten medidas por el incumplimiento de resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué otro tribunal internacional tenemos? Corte Penal Internacional. Y acá también tenemos
problemas sobre la procedencia, en concreto sobre el delito de agresión, porque entre otras cosas, entre los impedimentos para que la Corte Penal Internacional, que siempre la recomendación es decir los nombres propios de los tribunales y no hablar sobre el Tribunal de La Haya, porque luego se puede generar mucha confusión, ¿no? Y este es un caso en concreto en el que ambos tribunales están conociendo sobre el mismo conflicto, entonces mejor hacer referencia al nombre propio porque luego en medios de comunicación es común, ¿no? Que se hable del Tribunal de La Haya y pues, oye, ¿a cuál de los dos, no? Hace referencia porque ambos están muy cerca, incluso ahí en La Haya. El tema de Corte Penal Internacional es el tema de delito de agresión, entre otras cuestiones, se requiere que el Consejo de Seguridad haya adoptado una resolución en la que efectivamente considere que un acto es un acto de agresión para que se active esta competencia de la Corte Penal Internacional, entre otros temas procesales que puede dar un impedimento que se conozca en algunos casos ante Corte Penal Internacional, aunque el fiscal, sin yo ser experto en el tema, ya ha iniciado algunas investigaciones sobre la posible comisión de algunos delitos, de algunos crímenes de guerra, ¿no? La Corte Penal Internacional solamente puede conocer de 4 crímenes: agresión, crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Ese es, digamos, lo que puede conocer la Corte Penal Internacional, pero hay que recordar que es una jurisdicción subsidiaria, que primero tiene que haber una investigación en lo interno, en fin. Esto lo explico brevemente para no crearnos falsas ilusiones sobre el funcionamiento de organismos internacionales y no pedirles más cosas que no están en su diseño institucional, porque luego es muy fácil decir que no sirven para nada, cuando en realidad los estados no le han atribuido ciertas funciones a esos organismos internacionales y evidentemente puede haber un desgaste hacia esas organizaciones internacionales por no haber conocido efectivamente cómo es que funcionan estas organizaciones internacionales. Bueno, esto me parece que de alguna forma son ¿no? Algunas pinceladas de abuelo de Águila, de algunos de los temas que se pueden dar sobre el conflicto. El último tema que me parece importante mencionar es que la cuestión que les decía de la importancia en materia alimentaria que tiene tanto Ucrania como Rusia. Ucrania es una tierra muy fértil, productora de granos, y en 2010, cuando hubo una mala cosecha en Ucrania y Rusia, esta mala cosecha derivó en una crisis de alimentos que detonó la primavera árabe. Si rastreamos un poco las causas del estallido de la primavera árabe y los desencuentros que habían en aquellos momentos, mucho tenía que ver también con tema de crisis de alimentos. ¿Qué podemos ver también a corto plazo? Además de un aumento en los hidrocarburos que ya hemos visto, en el petróleo, en el gas, también podemos ver más adelante un aumento en los alimentos provocado por esta crisis, porque evidentemente pues, los campos ucranianos difícilmente podrán, ¿no? Utilizarse y cosecharse durante los siguientes meses, y más adelante podemos ver tal vez un encarecimiento en los alimentos que pueda traer, sobre todo más impacto. Eso puede ser más una cuestión regional, ¿no? De impacto a países de Medio Oriente que dependen mucho de los granos de Ucrania y de Rusia. Podemos ver ahí algunas problemáticas más adelante, ¿no? Bueno, me parece que hemos tocado muchos temas para que de aquí en adelante tal vez ustedes puedan seguir las noticias con estos antecedentes del conflicto, y bueno, pues podemos dar espacio a algunos temas que tal vez se me fueron y los podemos comentar en el espacio de preguntas. No, la profesora Casilda, no, la profesora... Más bien le abrimos el micrófono a la profesora para que ella nos dé su opinión sobre el tema, pero estamos a la orden. Por supuesto, pueden abrir los micrófonos cuando desean y también, si desean, pueden levantar la mano y vamos preguntando. Quienes dejen sus consultas en el chat, yo se las voy a ir leyendo al doctor. Profesora Casilda, buenas tardes, buenas noches, por allá por España seguro. Qué gusto tenerte por acá, Casilda, te escuchamos. Creo que el micro sigue
Sigue Sí, cerrado. sigue apagado. Pero... Bueno, qué Vivi, bueno. no sé si queréis ir leyendo alguna de las preguntas del chat mientras Casilda abre el micrófono. Sí, por supuesto. Em, Acá por el chat nos están consultando. Matías Contardi, la Federación Rusa no le confiere competencia a la Corte Penal Internacional. ¿Es así o me equivoco? Creo que efectivamente es así, pero ahí también tiene que ver insisto, no soy experto en Corte Penal Internacional, pero si los actos se cometen en territorio ucraniano, ¿no? Probablemente Ucrania pueda aceptar también que se investiguen estos delitos. Por eso digo que aunque existan estos tribunales internacionales, hay que analizar todo el tema del proceso para saber si tendrán competencia estos tribunales internacionales para poder conocer, ¿no? Y lo digo para que probablemente ya hemos visto algunas notas sobre que la Corte Penal Internacional ha iniciado algunas investigaciones, pero de esto a que vaya a haber una sentencia condenatoria en contra de algún funcionario ruso, hay un mundo de diferencia, ¿no? Por eso es importante esa pregunta. Una cuestión, nada más para entender la diferencia entre uno y otro tribunal, es que en Corte Internacional de Justicia, digamos, se va a analizar la responsabilidad, se va a analizar la responsabilidad internacional del Estado, mientras que en Corte Penal Internacional lo que se juzga es la responsabilidad internacional del individuo, ¿no? Son dos temas ahí importantes. Creo que Casilda ya abrió el micrófono. Sí, Casilda, ¿estás allí? Sí, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Simplemente me permito entrar para felicitarles tanto por la organización como por la magnífica charla de la que tanto he aprendido del profesor Rodrigo Chávez. Y quiero que me permitan decirles que estoy hablando desde Sevilla, desde una zona privilegiada de Sevilla, porque está terminando mi jornada laboral, y decirles que en estos momentos de caos en los que está sumido la comunidad internacional, nosotros como europeos nos sentimos especialmente arropados por todos ustedes, porque creo que estamos en un momento en el cual todos tenemos que arroparnos mutuamente. Y escuchar al profesor Chávez pues ha sido un auténtico deleite. Sí me gustaría simplemente manifestar muy brevemente para dejar que intervengan otras personas, lógicamente, y les agradezco que me dejen intervenir a mí. Me gustaría poner de manifiesto en esta situación de caos y de desolación que estamos viviendo en el continente europeo, el papel del derecho. La Corte Internacional de Justicia ayer se pronunció y se han adoptado medidas en las cuales se dice que no se ha cometido genocidio, no había causa ninguna para esta invasión. Es verdad que ese papel del derecho tiene lagunas y tiene carencias, como ha puesto de manifiesto el profesor Chávez. E igualmente respecto a la Corte Penal Internacional, decirles que no hay competencia respecto al crimen de agresión, porque es muy estricta la competencia respecto a ese crimen. Pero respecto a crímenes de guerra, esas violaciones que estamos viendo de ese derecho internacional humanitario, pues la Corte Penal Internacional sí va a poder conocer, porque si bien Ucrania no es Estado parte del Estatuto de Roma, sí formuló 2 declaraciones de aceptación de jurisdicción en 2014 y en 2015, y esa declaración va a permitir que la Corte y el fiscal, como sabemos en las últimas semanas, en los últimos días, diga tengo competencia para entrar a conocer, y ya hay 39 estados que se han volcado por completo con esa apertura de investigación por parte de la Fiscalía. Y termino diciéndoles, igual que les ha dicho el profesor Chávez, no podemos crear falsas esperanzas. Las posibilidades de sentar en el banquillo de la Corte Penal Internacional a Putin o a comandantes de su ejército son muy remotas, son muy difíciles de llevar a cabo en el momento actual. Pero me quedo siempre entre luces y sombras con las luces, y cuando se dice cómo está reaccionando la comunidad internacional en su conjunto ante esta situación de barbarie, yo me permito decirles que tengamos en cuenta
que la comunidad internacional somos todos, con esas oleadas de solidaridad respecto a mujeres ucranianas que están cruzando la frontera con sus niños, con sus peluches, esas oleadas de solidaridad que hay que gestionar bien. Y yo ahí también veo a la comunidad internacional, que también forma parte de ella, el Consejo de Seguridad, la Corte Penal, el Tribunal Internacional, pero indiscutiblemente cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, enhorabuena Rodrigo, enhorabuena Cintia, y desde Sevilla, desde Europa, un fuerte abrazo para todos. Gracias. Gracias, doctora. Efectivamente, me parece que las críticas que se hace al derecho internacional, incluso como mencionaban por ahí, la declaración de muerte de ciertos principios del derecho internacional, me parece que ojalá una de las consecuencias de este conflicto sea todo lo contrario, sea que cuando esto termine, que ojalá termine pronto, dependerá de cuál es el objetivo que el presidente Putin tenga en mente, que considere que es una victoria para ya lograr un acuerdo de paz y quedarse con Crimea y Donbass, o quedarse con toda Ucrania, o seguir adelante. No sabemos qué tiene el presidente Putin en la cabeza, pero sí, efectivamente, ojalá que de esta cuestión salga fortalecido el derecho internacional, salgan fortalecidos los órganos internacionales, salgan fortalecidos los principios del derecho internacional que rigen en las relaciones entre los estados, ¿no? Eso creo que lo deseamos todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Casilda. Ha sido un placer escucharte. Bueno, gracias como siempre por acompañarnos y también traer luz sobre estos temas que yo sé que estás muy al tanto. Bueno, le damos la palabra ahora a Nadia y después... Matías, está Matías Curet. Matías primero y después Nadia. Perfecto. Y después Nadia. Bueno, muchas gracias. Quería, agradecer en primer lugar por la organización y al profesor Chávez por una charla realmente muy clara respecto de del conflicto que se está viviendo. Mi pregunta es básicamente referida a las justificaciones legales que pueda llegar a dar o no dar Rusia frente a esto. Lo digo por dos puntos en particular. En primer lugar, porque en muchos casos se compara, había visto incluso algunas preguntas sobre el uso de la fuerza de los Estados Unidos durante lo que fue la invasión a Afganistán e Irak, pero en aquellos casos, y sin defender la acción armada de los Estados Unidos buscó justificación legal en el derecho de defensa en la resolución 1368 en su momento del Consejo de Seguridad, y respecto a Irak en la resolución del 91 sobre la guerra del Golfo, para mí equivocadamente, pero ampliando sus facultades. Entonces, la primera parte de la pregunta es, ¿cuál ha sido la justificación legal fuera de recurrir directamente a un derecho a la legítima defensa en sentido amplio? Si existe alguna posición del gobierno ruso al respecto, porque si la hay, no la creo haber visto trascendido. Y la segunda, respecto también a una justificación, es la situación de la población rusoparlante en el Donbass. Es que, desde que se aprobó la doctrina de responsabilidad de proteger, fue el justificativo por el cual se aprobó la resolución 2011 en Consejo de Seguridad para los bombardeos en Libia, pues es decir, cuando hay riesgo de genocidio, limpieza étnica, se puede autorizar el Consejo de Seguridad una acción armada de este tipo. En el caso en particular, porque no lo sé, Rusia intentó desde el 2014 hasta la fecha llevar al Consejo de Seguridad esta doctrina de responsabilidad de proteger para que se tomen acciones por supuestos casos de genocidio, limpieza étnica en la región del Donbass. Muchas gracias. Gracias, Matías. De la segunda tengo entendido que no. Tengo entendido que no tengo la certeza, pero creo que no se tomó esta consideración hacia el Consejo de Seguridad. De la primera, me parece que es muy importante, porque luego se ha querido justificar uso de la fuerza por parte de Rusia, diciendo que, también en Estados Unidos lo hizo en Irak. Me parece y creo que coincidimos, que el uso de la fuerza en 2003 en contra de Irak fue totalmente contrario al derecho internacional, ¿no? No hubo una resolución del Consejo de Seguridad que lo avalara, y en este sentido, luego se hacen estas comparativas tratando de decir, oye, si uno lo hizo, pues ¿por qué el otro no? Me parece que si podemos viajar al 2003, ¿no? Para analizar este tema, estaríamos condenando a Estados Unidos, diciendo que lo que está haciendo es contrario al derecho internacional, y que esas acciones van a estar limitando o diezmando
la influencia que pueden tener las organizaciones internacionales, como ahorita está pasando. La justificación del presidente Putin fue en un inicio utilizando la legítima defensa. O sea, que esto es lo interesante, ¿no? El presidente Putin quiere decir que su marco de actuación está dentro del derecho internacional, según él, ¿no? O sea, lo quiere justificar dentro del derecho internacional y lo ha hecho con la legítima defensa, ¿no? Con esta idea, pues, medio perversa de la legítima defensa preventiva para poder justificar estos actos, ¿no? Entonces, ese ha sido hasta ahorita, y por eso trataba de dar las justificaciones al inicio de la plática, de que también ya empiezan a tratar de encontrar otras justificaciones, como la posible existencia de algunas armas biológicas en Ucrania, que nuevamente nos traen esa justificación que nunca se comprobó del uso de la fuerza de Estados Unidos en contra de Irak, que ante la negativa del Consejo de Seguridad de apoyar esta invasión, pues trató de armar una coalición con otros países para tratar de dar cierta legitimidad a su invasión, y evidentemente pues hay que señalarlo. O sea, lo de 2003 fue una violación total del derecho internacional, y creo que es erróneo decir que como en 2003 se hizo, pues Rusia también lo va a poder hacer ahora, ¿no? Me parece que hay que precisamente, así como seguir condenando lo que sucedió en 2003, condenar ahora en este sentido la invasión que hace Rusia a Ucrania en este sentido, ¿no? Creo que la justificación que da Putin es legítima defensa, pero esta doctrina de la legítima defensa preventiva creo que es algo bastante complejo, y que se puede abrir a cuestiones muy lamentables más adelante. Muchas gracias por la respuesta. A ti, Mauricio. Bueno, ahora... ¿Nadia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien, no? Sí, Nadia, estás muy, muy lejos de nosotros, pero te escuchamos bien. Sí, también estoy lejos, por acá, por estos pagos europeos, pero estoy muy agradecida por la organización de estos eventos y por la claridad del profesor Chávez Fierro, que cada evento que es invitado explica con claridad todos los eventos internacionales. Así que muchas gracias por la exposición. Quería, bueno, hacer una pregunta y recalcar algo. Bueno, también estoy de acuerdo en recalcar que es hasta emocionante la unión que hubo en Occidente, como se planteó, porque la verdad que se veía viendo que faltaba esa unión dentro de la comunidad europea y la comunidad de Occidente, y con con lo que ha pasado con la guerra se ha recalcado aún más que es, bueno, se puede creer un poco más en el derecho institucional, y es un punto del derecho internacional, es un punto de inflexión para seguir apostando no en su backlash, sino en su cumplimiento, ¿no? Y por otra parte, la pregunta es en cuanto a las sanciones económicas. ¿Hasta cuándo Europa, o digamos, porque en un punto estamos sancionando, pero hasta qué punto se puede sostener también la comunidad occidente económicamente, porque dependiendo tanto del gas ruso, ¿cuáles son las opciones que podría tener Occidente para depender de otras fuentes de combustible? Porque básicamente la dependencia que se tiene con Rusia es a niveles porcentuales muy grandes. Por ejemplo, Alemania depende del 50% en su totalidad del gas ruso, y se teme que nos podamos quedar allá sin gas en septiembre. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo se podrían sostener? Obviamente que eso depende de cuánto dure la guerra, pero ¿hasta cuánto nos estamos como autosancionando hasta un punto? No sé si se entiende lo que quiero expresar, pero bueno, esa es mi pregunta. ¿Cuáles serían las alternativas que tendríamos? ¿Tendríamos que ir un poco al mundo, más al Medio Oriente? Bueno, esa es mi pregunta. Y muchas gracias. Claro. Hablamos de la problemática de las sanciones, ¿no? Y de por qué pues Europa todavía no ha establecido estas sanciones en contra de las exportaciones rusas, porque pues sería provocar un efecto boomerang que estaría afectando
a la población en Europa, ¿no? Entonces, por eso es importante primero ver cuánto va a durar el conflicto, ¿no? Y eso es de las primeras preguntas que creo que quisiera tenerme aquí brevemente en esto. Es, ¿el presidente Putin se quedará conforme con que Ucrania acepte el no ingreso a la Unión Europea, digo, a la Unión Europea y a la OTAN, y que ya se anexe, digamos, y haya un reconocimiento formal de la anexión de Crimea y de Donbass al territorio ruso, y probablemente el presidente Putin diga, bueno, con eso ya me doy por bien servido, o colocar a alguien en Kiev, un gobierno prorruso. Sin embargo, esto va a traer, y este es un punto que no comenté, perdón por hacerlo en la pregunta, el hecho de colocar a alguien afín en Kiev, ¿no? Pues esto no, lo fácil es, y la historia nos lo ha demostrado, lo fácil es llegar y quitar a alguien del poder, ¿no? En 2001, Estados Unidos llegó a Afganistán y a los talibanes los sacó del poder en 2 meses. 20 años después estuvimos atestiguando el regreso de los talibanes a Afganistán, ¿no? En Irak pasa lo mismo, a Saddam Hussein se le quita rápido, pero ¿qué pasa después? ¿No? O sea, porque obviamente puede haber un escenario de guerra de guerrillas, de inestabilidad, de que los ucranianos no van a aceptar una imposición de un liderazgo en Ucrania, ¿no? Entonces, un tercer elemento sería continuar esta andanada hacia otros países, ¿no? Que ya, digamos, configuraría ya un conflicto ya de escala internacional con participación directa de más de dos estados. Entonces, el tema de la duración es algo complicado para saber, ¿no? Cómo va a afectar el tema de los hidrocarburos. A largo plazo, y ahorita trato de dar respuesta a tu pregunta, a largo plazo esto puede ser una de las cuestiones que le va a afectar a Rusia en el sentido de que Europa le va a quedar claro que tiene que modificar su generación de energía para no depender de Rusia, ¿no? Evidentemente, seguramente una de las cuestiones que traerá las consecuencias de este conflicto tal vez será una aceleración hacia el tránsito a energías renovables para disminuir en la medida de lo posible esta dependencia. Y a corto plazo, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, incluso en el ámbito regional, ¿no? Estamos viendo un acercamiento hacia Venezuela, ¿no? Para que de alguna forma se puedan disminuir los precios del petróleo, y el concreto del gas, pues habría que analizar ahí la relación que hay precisamente con Medio Oriente, ¿no? Con Qatar, con Arabia Saudita, que son importantes productores de gas, ¿no? Petróleo también, pero de gas, pero las concesiones que habrá que hacer con estos regímenes, ¿no? Que tampoco sean tan garantistas de derechos humanos. Entonces, evidentemente, pues cada país tiene ahí sus reservas de gas, que son limitadas, evidentemente, y tratar de ver, ¿no? el envío de gas por medio de otros medios que no son los gasoductos es complicado, es tardado, y esta es parte de las cuestiones que va a tratar de lograr que este conflicto termine lo antes posible, porque de lo contrario, y no sé si esa sea parte de la estrategia del presidente Putin, ¿no? De extender tal vez este conflicto y presionar con una disminución en las reservas de gas en Europa, ¿no? Me parece que esto es de las cuestiones que hay que analizar, cómo van a ser estas alianzas para tratar de sustituir este gas, que es un elemento muy importante en Europa. Nosotros acá, por lo menos en México, que tenemos un clima muy cálido todo el año, no nos queda claro el elemento importante que significa el gas para la calefacción de los hogares, ¿no? Acá nosotros en las casas no todo el año está sin la necesidad de tener calefacción, ¿no? Pero pues evidentemente allá tú nos puedes decir esta cuestión, o sea, el no tener acceso al gas para este tema es algo muy complejo, ¿no? Oh, no, sí, por supuesto que es complejo. De hecho, ya nos llegó duplicada la boleta de gas, así que, sí, claro. Así que ya tiene un impacto. Claro. Bueno, sí. Y esto es algo que los que están ahí viviendo en Europa, insisto, no conozco mucho el clima ya en Argentina, ya me tocará visitarlos en distintas épocas del año, pero acá en México, pues el gas se utiliza prácticamente nada más para calentar el agua y
y cocinar, ¿no? O sea, se puede llegar a sustituir por algunos otros elementos, pero allá por el tema de la disminución de la temperatura, luego los que estamos acá en el Ecuador, en el Mediterráneo, más bien en el Ecuador, luego no nos queda claro, ¿no? Como no lo vivimos en nuestro día a día, la importancia del gas para la calefacción de los hogares, no entendemos el impacto que este elemento tiene en la vida de prácticamente toda Europa, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor, por el comentario. Gracias. A ti, Nadia, muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Ahora vamos a darle la palabra a Pablo Vélez. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, excelente la ponencia. Le quería decir, no sé el título porque justo me conecté tarde, del señor Chávez Fierro. Le voy a decir doctor por las dudas. Hay una cosa, hay un dato. Yo cuando estudiaba geopolítica, hay una cosa que muchas veces no tenemos en cuenta, que es, me decía un profesor de geopolítica que decía, antes de interpretar las cosas hay que ver el mapa. Claro. ¿No? Y en el mapa de Ucrania, uno de los problemas que tiene Rusia con Ucrania es que si la OTAN coloca misiles en Ucrania, tienen misiles de la OTAN a 6 minutos de Moscú. Y el tiempo de alistamiento de las fuerzas de defensa aérea de Rusia son 12 minutos. O sea, que están totalmente indefensos. Entonces, no digo que es una causa de justificación, estoy dando datos fríos, no digo que es la causa de justificación. Después hay otro dato muy importante. La Unión Soviética perdió entre 24 y 27 millones de personas en la Gran Guerra, como lo llaman ellos, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos no admiten nada que pueda poner en peligro sus poblaciones o su centro de producción y lo consideran un ataque. Y después una cuestión histórica. La guerra preventiva, que era antes de preventiva, que Estados Unidos la transformó en preventiva, pero Israel la dijo preventiva. O sea, antes que exista el ente que pueda agredir, tiene que ser destruido. Preventiva. Bueno, eso es un dato que quise colaborar, disculpe, doctor. Gracias, pero después, más abocado, lo que a mí me llamó de los pelos, la situación esta, tengo pocos, aclaro, pero me llamó la atención es que, como bien dijo Nadia, dice, toda la comunidad internacional se puso en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. Cosa que me parece bien, me parece un bien movimiento. Ahora lo que me pregunto yo, ¿por qué la comunidad no se puso de pie cuando Estados Unidos invadió Panamá? Que la causa de justificación fue un estadounidense que fue apresado en Panamá por un intento de violación, y la justificación fue defender los ciudadanos norteamericanos en Panamá, invadió Panamá. O cuando invadieron Irak, que hubo 900.000 civiles muertos. Entonces digo, ¿por qué la comunidad no se pone de pie cuando se ocurren las atrocidades? Me llega a la conclusión que simplemente se pone de pie cuando hay un perjuicio económico o de negocios o de intereses propios, ¿no? Eso, vale, no sé si es pregunta o respuesta, pero me parece más pregunta que a ver qué opinión tiene usted. Y la segunda, que es más técnico a lo que está ocurriendo en Ucrania, y es aplicado al derecho internacional. Los actos de perfidia que ocurren en guerra, por ejemplo, que ocurrieron en Ucrania, de poner baterías antiaéreas en edificios civiles, entiendo yo que transforma ese edificio de civiles en un objetivo militar. Lo mismo que acantonar tropas en hospitales, lo convierten en un objetivo militar. Entonces, lo que pregunto yo, si bien yo soy, yo soy Putin, digamos, bombardeé un hospital, pero donde había tropas, ¿quién es el responsable de esos crímenes de guerra? ¿El que acantonó las tropas y realizó la perfidia en el acto de guerra, o quien bombardeó al hospital? No sé si me expliqué con la pregunta.
Claro, Pablo, muchas gracias por las cuestiones. En la primera cuestión de la cercanía de Moscú, sí, lo comentábamos, ¿no? Al inicio de la plática, en el sentido de no es para, digamos, en el sentido de justificar la invasión de Rusia a Ucrania, sino para entenderla, ¿no? Y justo mencionábamos eso, la cercanía que Moscú tiene con las fronteras de Ucrania. Y eso evidentemente son temas que hay que considerarlos, ¿no? De por qué tal vez, por qué cuando Lituania, Letonia y Estonia no hubo una respuesta por parte de Rusia a su ingreso a la OTAN, además porque era 2004, Rusia estaba, ¿no?, en temas más, atendiendo temas económicos, en fin, pero el tema de Ucrania es por la cercanía, efectivamente, del poder colocar los escudos antimisiles o misiles tan cerca de Moscú, ¿no? Ese es un tema en el que claro que se entiende el por qué la reacción de Rusia, ¿no? Queda claro que esa es, digamos, parte de la justificación del movimiento de Rusia, para entenderlo. Por eso ya se les ha dicho, bueno, nos queda claro que no vamos a poder formar parte de la OTAN, ¿no? O sea, porque evidentemente ya también hay que entender, ¿no?, en parte en la postura rusa, ¿no? O sea, te lo dice alguien que vive a 6 horas de carretera de la frontera con Estados Unidos, ¿no? O sea, acá estamos pegaditos a lo que es vivir, ¿no? Hacer frontera con una potencia mundial, pues sabes que en cierta forma te puede limitar lo que puedes hacer en tu territorio respecto a los intereses geopolíticos y geoestratégicos que tiene la potencia mundial con la que haces vecindad, ¿no? En el tema de Irak y las acciones de Estados Unidos, me parece que esa es parte de las consecuencias de lo que hizo Estados Unidos en Irak, de golpear al derecho internacional, de golpear a Naciones Unidas. Evidentemente es una cuestión que indudablemente se tiene que seguir condenando. O sea, evidentemente lo que sucedió en 2003 tiene que seguir siendo condenado y que sirva de ejemplo de lo que no se tiene que hacer, y en este sentido, pues analizar obviamente las distintas intervenciones que ha hecho Estados Unidos, y bueno, que han estado incluso comprobadas, como el caso del asunto en Nicaragua, que quedó perfectamente demostrado en la sentencia de actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, ¿no? Evidentemente las justificaciones que Estados Unidos ha dado para poder invadir países, pues, claro que son contrarias al derecho internacional y se tienen que señalar, ¿no? Y me parece que en 2003, ¿no? Hubo, pues, justo la profesora Casilla y el profesor César Villegas nos decían, ¿no?, la experiencia que se veía allá en Sevilla, en una plática que dieron, que está también disponible, y que también se marchó y se dijo, y tal vez no tan llamativo como hoy en día las redes sociales nos permiten conocer estas manifestaciones, pero sí hubo unas manifestaciones a la intervención de Estados Unidos en Irak, ¿no? Dentro del Consejo de Seguridad. A México le tocó formar parte, ahora sí que mejor que México ya no forma parte del Consejo de Seguridad, porque cada que estamos ahí nos tocan conflictos armados, ¿no? En 2003 México formaba parte del Consejo de Seguridad y también, o sea, se votó en contra de esta resolución. A México le costó que la reforma migratoria que teníamos con Estados Unidos ya puesta en la mesa, el presidente Bush la quitó de la mesa, ¿no? En castigo por haber votado, por no haberlos acompañado votando, por lo menos en el Consejo de Seguridad, a favor de la invasión. Entonces, me parece que sí, la comunidad internacional, en el caso de Estados Unidos, se ha demostrado, o sea, se ha manifestado en contra, tal vez no con tanta intensidad como lo estamos viendo ahorita, pero creo que sí es importante el seguir señalando que efectivamente lo de 2003 fue algo inaceptable y fue algo que vino a debilitar precisamente las instituciones. Y cuando Estados Unidos se beneficia de su derecho de veto, insisto, en casos, por ejemplo, el caso Avena, que también es en contra, que es con México, y en el que no se ha cumplido a cabalidad esta sentencia de Corte Internacional de Justicia, porque se beneficia
se beneficia Estados Unidos de su posición en el Consejo de Seguridad, hay que señalarlo. Me parece que desde la academia se tiene que señalar. Y en el caso de la perfidia, efectivamente, cuando hablábamos sobre el tema del derecho internacional humanitario, que hacíamos esta distinción de los principios, también hay que recordar los medios y métodos de combate prohibidos por el derecho internacional. Y efectivamente la perfidia es un método de combate prohibido, ¿no? Hay otros permitidos como los estratagemas, ¿no? Pero la perfidia evidentemente está prohibido, y es ahí donde es muy buena la pregunta para cuando se den este tipo de cuestiones, la respuesta inmediata no solamente sea el de no, bueno, ya es un crimen de guerra porque se golpeó con un misil un edificio, se golpeó un hospital, crimen de guerra. O sea, se tiene que hacer la investigación de, oye, ¿y ese misil por qué golpeó ahí? Pues precisamente porque de ahí previamente había salido el misil, ¿no? El tema de los vectores, ¿no? En el que, pues obviamente el misil va a ir y se dispara a donde detectaron previamente que desde ahí salieron disparos, ¿no? Y esta es parte de la complejidad de las investigaciones que se tendrán que hacer en su momento, si lo hace Corte Penal Internacional, para determinar cada acto, cada posible crimen de guerra, si en realidad es atribuible únicamente a un Estado, porque efectivamente, pues tampoco es que sean almas de la caridad los que están del otro lado, ¿no? También hay que entender que de ambos lados en un conflicto armado se pueden cometer crímenes de guerra, y en este sentido el tratar de que el análisis no se quede nada más de un lado. Por eso yo quise explicar la cuestión de lo que fue digamos, la situación que se vivió en la planta nuclear, que no era como tal, o sea, no era un ataque, no estaba considerado con un objetivo militar la planta nuclear, pero obviamente lo que se vivió ahí fue, pues, por cuestiones que se ven dentro de la guerra, pero no se consideraba como tal que la intención era destruir la planta nuclear o la intención era destruir un hospital, ¿no? Probablemente hay que ver lo que tú bien apuntas, la posibilidad que desde se atacó ahí ese hospital o ese edificio, porque desde ahí en las azoteas o donde sea se colocaron algunos artefactos tales para lanzar también artillería y provocar esa reacción. Y entonces, pues eso tendrá que el fiscal investigarse para poder acreditar algunos posibles delitos de crímenes de guerra y no solamente cargar la balanza hacia un Estado, ¿no? Pero tampoco tenemos que justificar tan fácil los actos de Putin. Me parece importantes estas reflexiones, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo, por la pregunta. Y bueno, vamos a ir cerrando. Entiendo que no hay más preguntas en el chat y tampoco hay nadie que esté preguntando ha quedado todo muy claro. La verdad que, bueno, ha sido un placer escucharlo como siempre. Lamentablemente repetimos, como por estos momentos, por estos conflictos que bueno, que en pleno siglo XXI pensábamos que estaban superados y evidentemente no. Nos queda mucho por aprender, así que sin más, Cintia ha ido a cumplir sus obligaciones de madre, así que nos ha dejado un gran abrazo y agradecida totalmente, como siempre, a su exposición. Así que, doctor, lo vamos a liberar, agradecemos. Y bueno, como el chat dice, no hay más que palabras de agradecimiento y gracias por la excelencia también. Muchísimas gracias, aquí estamos a la orden de cualquier cuestión. La idea era precisamente esa, dejar, ¿no? Ahí algo de información de los distintos temas para de aquí en adelante cada uno de ustedes poder continuar. Y bueno, desde luego siempre el intercambio con maestros y alumnos de las dudas que se tienen enriquece mucho por acá también la cuestión. Y bueno, acá en México estamos a la orden cuando necesiten algo por acá de información, lo que requieran de esta parte del mundo, pues estamos acá a la orden y muy agradecido de volver a platicar allá con la Universidad de Cuyo. Por supuesto, doctor. Esperemos que esta guerra ya termine, pero en caso que no, por supuesto que lo vamos a volver a pedir que nos siga explicando cómo sigue este enfrentamiento y cuáles son los próximos pasos. Y bueno, esperemos también una última al video. Sí, perdón, se va a subir, me están preguntando por el chat si se va a subir, si va a estar subido en la plataforma de YouTube del canal de nuestra facultad. Y bueno, esperemos que no se sigan realizando estos actos de violaciones y también, bueno, que se analicen. Yo tenía una última pregunta, en realidad es a modo de reflexión. Todos estos
que decimos que en verdad hay que analizar en el caso concreto, porque bueno, se están denunciando la violación de los corredores, de los corredores humanitarios, ¿sí? Y también, bueno, se están justo, ¿cuánto accidente puede haber? ¿Cuánto error puede haber? Que no se llegue, digamos, a que sea algo tan desmedido, porque bueno, hay que ver, hay que analizarlo, pero mientras tanto esto está pasando, no sé si hay tanto margen de error, esa es la pregunta. Esa es de las problemáticas. Por ejemplo, o sea, ayer salía el dato que en estos días de conflicto se habían lanzado ya que Rusia había lanzado ya cerca de 1000 misiles, ¿no? 1000 misiles de Rusia a Ucrania. Bueno, evidentemente, pues ahí el margen de error, de precisión que pueda haber, pues obviamente entre más misiles se envíen estos, por eso el término es muy lamentable, ¿no? El de daños colaterales que se puedan dar, pues pueden ir en aumento, ¿no? Entonces, en la medida en que estas hostilidades continúen o se agraven o que Rusia vea que no está avanzando en sus objetivos que tenía planteados y que quiera aumentar la capacidad de fuerza, pues esto puede ocasionar, ¿no?, el envío de mayores misiles y una consecuencia, pues que algunos de ellos puedan impactar en lugares en los que originalmente tal vez no era lo que se tenía pensado, pero que con los errores que se pueden cometer en estos conflictos puedan golpear hospitales, puedan golpear estos corredores humanitarios, ¿no? Insisto, el presidente Putin siempre ha dicho, yo solamente estoy atacando objetivos militares, ¿no? Parte con lo que Pablo nos comentaba, ¿no? Pero esta cuestión de las posibilidades de margen de error por falta de pericia que puedan tener algunos tanques, algunos envíos de ciertos misiles, pues entre más envíen, pues más margen de error se puede dar, ¿no? Entonces, es de los problemas que podemos tener en los siguientes días mientras las hostilidades continúen. Sí, esperemos que por error no se caiga en una planta nuclear. Verdad que lo vimos cerca, a ver, que estuvo cerca, ¿no? Pero no, la verdad que es tremendo. Así que bueno, ha sido la verdad que interesantísima la disertación y agradecidos desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo de tenerlo como siempre. Muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden para cualquier cuestión. Bueno, y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron tan interesadas en este tema tan lamentable. Bueno, nos encontramos en una próxima disertación. Saludos. Chao, hasta luego.